Es tiempo de seguir respondiendo preguntas en esta primera parte de esta jornada fantástica con un poquito de viento que mucho no molesta, pero está lleno de sol el día y eso es muy bueno. La pregunta en esta etapa forrajera, somos verdaderamente todos pastores, ¿verdad? Metidos de lleno en lo que es la pastura. La pregunta es cómo lograr un heno con calidad de exportación. No solo lograr heno de calidad, sino que este sea de tal nivel que sea para exportar, que trascienda las fronteras de la República. Para ello, el ingeniero Federico Sánchez, de la Universidad, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, desarrollado en INTA y desde hace un par de años de la empresa CLAS, es quien va a tener. Quien ha venido otras veces ya lo conoce y recibimos como siempre con un aplauso grandote a Federico, por favor. Fede. Hola, buen día a todos. Lo que vamos a hacer ahora es un breve repaso de cómo tenemos que hacer heno de calidad y un poco es que prestemos atención ahora a lo que después vamos a ver en el campo, la misma máquina que después vamos a ver en el campo, dónde tenemos que poner el ojo y qué tenemos que ver para tratar de aprovechar al máximo esta jornada y ver cómo tenemos que ver cuando una máquina o una tecnología se usa eficientemente. Lo primero, vamos a cortar alfalfa. Recién hablamos en toda la disertación anterior que lo importante es cuidar la hoja y eso es lo que nos va a tratar de aportar calidad. Nosotros ahora la vamos a someter a un proceso mecánico donde vamos a tener 3 pasos: el corte, el rastrillado y después la enificación para hacer rollo o para hacer megafardo. El primer concepto que tenemos que tener es este, que para cortar alfalfa lo que tenemos que utilizar es una segadora con acondicionador, una segadora con una barra de bajo perfil, con cuchillas cortas que haga un corte de calidad y no, desgraciadamente, la máquina que usamos en la mayoría de los campos, que es esta. Nosotros cuando vamos y estamos en plena época de proceso, vemos las hélices que siguen trabajando en el campo. Esta máquina, desafortunadamente, lo que nos genera es ese corte, un corte deshilachado, donde hay un desgarro. Ese desgarro hace que la planta tenga que gastar energías en cicatrizar esas heridas y eso es lo que nos baja la producción. Un ensayo que hicimos, diferente al corte con una segadora, que es un corte neto de calidad, y eso es lo que ustedes tienen que ver en el campo, ver la calidad del corte, ver la calidad del filo de la cuchilla que realiza cada uno de los equipos, pero básicamente cuando hacemos un corte eficiente lo que perdemos es un 7% de pasto por campaña, o sea, un 7% menos de producción por campaña. El otro problema que tenemos es el repicado que nos genera, es una hélice con un sistema de 2 platos que giran en el sentido contrario, y vemos ahí qué está volando. ¿Qué creen ustedes que es lo que vuela cuando la hélice genera repicado? La hoja, o sea, el elemento que tenemos que cuidar para lograr calidad, en la primera máquina de este proceso ya lo estamos dejando afuera. También medimos un repicado y esa es la diferencia de repicado entre una hélice, que es la parte superior, y una segadora, que es la parte inferior. Una segadora nunca genera menos de un 4,5% de repicado, o sea que es mínimo. Entonces es pasto que no dejamos tirado en el campo. Y después tenemos el uso del acondicionador, que también tienen que ver cómo trabaja. Estos son todos puntos que podemos regular. Lo que hace el acondicionador es genera vía de escape en los tallos para acelerar la tasa de secado y tratar de uniformizarlo con la hoja. Estos 3 beneficios, si nosotros los medimos, la diferencia que nos da son 5.200 megacalorías por hectárea por año, que si lo transformamos en leche son 1.400 litros de leche, 283 kilos de carne por hectárea por año. Entonces, volvemos a decir lo de la disertación anterior, es un problema financiero y no un problema económico porque son máquinas que se amortizan en muy poco tiempo. El gran problema que tenemos es que una hélice se usa mucho en Argentina por el valor, vale 4 o 5 veces según el modelo menos que una segadora acondicionadora. Por eso también CLAS está presentando toda la línea de segadoras 3 puntos que baja mucho el costo de adquisición y nos da todos los beneficios de un corte de calidad, bajo repicado y la posibilidad de usar un acondicionador. Entonces son cuestiones que tenemos que empezar a avanzar. Antes el 3 puntos no estaba muy difundido en Argentina, hoy en la mayoría de los tractores ya viene de serie, ya no tenemos la opción de pedirlo sin 3 puntos, entonces tenemos que empezar a ver de nuevo los implementos 3 puntos y empezar a valorarlo y también tener en cuenta que para un productor tiene un costo de un 40 o un 50% respecto a una segadora de arrastre. Hablamos del filo, también es importante cuando vemos en una segadora cuchillas cortas que trabajan a alta velocidad,
que hacen un corte eficiente, pero si no tiene filo, ese trabajo no va a ser el correcto. Por eso también tenemos ese sistema de recambio rápido de las cuchillas, que con una palanca, eso también lo podemos ver en la dinámica, podemos invertir fácilmente el filo de la cuchilla, que es de doble filo, y siempre estar cuidando. Y cuando llegue esta máquina al campo, siempre tenemos, lo primero que tenemos que ver es el filo de la cuchilla y después ver el trabajo que hace sobre la pastura. Andana ancha o andana angosta, esto es otra opción que nos da la segadora. Un día que tenemos un suelo totalmente seco, lo que nos conviene es hacer una andana ancha para que se evapore el agua lo más rápido posible y exponerla al sol, que abre todos los estomas de la planta, y de esa forma podemos acelerar el secado. Ahora, si venimos de una lluvia, lo que tenemos que hacer es cerrar los pontones posteriores y hacer una andana lo más chica posible para sacarla de la humedad que va a estar transmitiendo constantemente el suelo. Entonces son cuestiones que nos permite jugar una segadora acondicionadora, porque también podemos regular todo lo que es el sector posterior. También las triples segadoras. Esto están llegando a Argentina y se están empezando a adaptar por la gran capacidad de trabajo que tienen. Si la comparamos con una segadora autopropulsada de un contratista, un tractor con una triple segadora genera el doble de capacidad de trabajo, 16 hectáreas por hora, y disminuye en 1 litro el consumo de combustible por hectárea. Entonces son cuestiones de eficiencia que nos ayudan a incrementar la productividad y también a bajar los costos. Los agrupadores de andanas son muy recomendados para hacer silaje, que es directamente la posibilidad, son esas lonas que van en la parte posterior de la segadora. En el ida y vuelta lo que hacemos es juntar 2 andanas, son muy recomendables para hacer silo de alfalfa, donde solamente hacemos un pre-oreo, cortamos, la planta tiene 80% de humedad, perdemos 15 puntos y cuando llega a 65% de humedad o 35% de materia seca, entra la picadora con el pick-up. Ahí es una buena alternativa porque evitamos el uso de un rastrillo estelar, por ejemplo, y evitamos incorporar tierra. Pero para hacer heno, lo recomendable es levantar el auto shredder, que es este desplazador de andana, y hacerlo con la forma tradicional. Los rastrillos giroscópicos también. Se empezaron en Argentina, cuando Claas empezó a tener toda la línea liner, se empezó a usar mucho para silaje de alfalfa, porque evitamos la incorporación de tierra y podíamos hacer andanas de gran volumen para que después la picadora trabaje muy bien. Hoy están teniendo mucho interés en heno y sobre todo este tipo de rastrillo, que es el que vamos a ver en dinámica, que es el 1700 Twin. ¿Y qué significa la palabra Twin? Significa eso, que tenemos la posibilidad de hacer 2 andanas o hacer una sola. Entonces nos permite jugar mucho. Si tenemos un corte de bajo rendimiento, directamente hacemos una sola andana y juntamos los 7 metros en una andana. Si tenemos un corte de mucho rendimiento, lo que vamos a hacer es 2 andanas para no juntar tanto pasto en uno y poder acelerar la tasa de secado. Si vamos a usarla para silaje, y hacemos toda una sola andana para generar mucho pasto para la picadora. Entonces es una función muy interesante que hace que crezca mucho el interés por estos rastrillos, y es también la máquina que vamos a ver en dinámica. Rotoenfardadora, que vamos a tener la Roland, y también vamos a tener todos los equipos de mainero. Siempre cuando vamos a hacer rollo decimos que menos de 20% de humedad, de ahí para abajo. Lo fundamental también es poder medirlo, tener un humedímetro como tenemos ahí, empezar a trabajar de menos de 20 y hasta 13% de humedad. ¿Por qué? Porque después de 13, eso lo que vemos ahí son las pérdidas, cómo se van incrementando las pérdidas de hoja a medida que se va secando la andana. Y ustedes ven cómo crece. Entonces, si queremos cuidar la hoja, tenemos que detener el trabajo cuando el material se reseca. Ahora, si lo hacemos con más de 20% de humedad, tenemos este problema. El agua no se va a quedar adentro del rollo, trata de salir a la atmósfera, empieza a crecer mucho la humedad relativa dentro del rollo, empiezan a proliferar hongos y bacterias y terminamos con esos problemas de incendio, calentamiento e incendio. Entonces, nunca por encima de 20 y nunca por debajo de 13% de humedad. Este es un sistema que lo van a ver en lo que es la Roland a campo, muy interesante, que es ese rotor helicoidal que hace que todo el pasto que ingresa del recolector vaya hacia el piso de la rotoenfardadora, y en el piso tenemos dispuestas 16 cuchillas, que lo que va haciendo va trozando toda la fibra que después va a entrar a la cámara de compactación. Entonces básicamente nos está generando un rollo instantáneo. Ese rollo ya está todo picado y después podemos utilizarlo directamente en un mixer horizontal mezclador como ese Mainero 2910, que no tiene cuchillas porque ya nos quedó todo trozado, podemos meter 200, 250 kilos,
O también es mucho más eficiente cuando usamos el rollo en el aro, porque el animal come siempre a bocado lleno y no está tironeando la fibra larga, que es a donde se generan normalmente pérdidas. También es importante que cuando usamos cúter estamos sometiendo el material a un proceso mecánico que podemos generar mayor pérdida de hoja, y es lo que siempre se discutió. Si trabajamos siempre entre 20 y 15% de humedad, esa pérdida de hoja nunca es superior al 2%. Entonces, si trabajamos en ese momento, vamos a tener un rollo de alta calidad y ya totalmente procesado. Lo que llamamos es un rollo instantáneo, porque cortando la red, sí o sí lo tenemos que atar con red, ya está listo para someterlo. El tipo de rollo que vamos a ver en la Roland, ustedes van a ver un rollo de 1,20 m de ancho, que es normalmente el rollo que se usa para transporte, donde no podemos superar los 2,40 m, pero tiene una particularidad. Es un rollo que tiene 350 kilos y es muy recomendable para utilizar en mixer verticales o también en mixer horizontales, como vamos a ver el Mainero 2932, que son trozadores de fibra. Tienen un tamaño justo que hace que no nos excedamos en la potencia necesaria para trozarlo. Esa es la potencia que demanda un mixer vertical para trozar un rollo de 350 kilos. Y si nosotros vemos los picos, nunca superamos los 45 HP. O sea, estamos trozando un rollo al largo de fibra que nosotros necesitamos con menos de 45 HP. Estamos siendo eficientes. Básicamente estamos gastando menos gasoil para trozar un rollo. Si nosotros lo multiplicamos por la cantidad de rollos que trozamos por día, por semana, por mes y el año, el número sigue siendo muy importante. Entonces, si vamos a usar rollo en este tipo de mixer, por ahí no vale la pena hacer un rollo de 700, 800 kilos. Estos son los tipos de rollos que somos mucho más eficientes después en el manejo a campo. ¿Cómo lo debemos cuidar? También un punto fundamental, siempre tratar de taparlos, tratar de aislarlo del suelo. Todo lo que es la humedad de la lluvia o la humedad que, sobre todo, que transmite el suelo, va haciendo que aumente la humedad relativa dentro del rollo. Lo mismo que decimos antes, proliferan los hongos y las bacterias y generan micotoxinas. Y ese rollo, si lo vamos a meter en un mixer, es un rollo que está contaminado, es un alimento que está podrido y nos va a generar una baja en la producción porque estamos intoxicando el animal, que va a tener que gastar energía en desintoxicarse. Entonces, fundamental empezar a prestar más atención y cuidar un poco todo el material que estamos utilizando. Las mega enfardadoras. Ustedes saben que el principal beneficio que tienen es en la logística. O sea, son mucho más eficientes que los rollos, porque esa forma prismática utilizamos todo el espacio que tenemos disponible en el camión o en el contenedor para exportar, y no como los rollos que son cilíndricos allá donde vemos y nos queda mucho aire. Entonces nunca podemos llegar, o estamos lejos de llegar a los 30.000 kilos, que es la capacidad que puede llevar el tractor. A su vez, las mega enfardadoras edifican un 45% más que una rotoenfardadora. Las dos trabajan a la misma velocidad de trabajo, nada más que la rotoenfardadora se tiene que detener, atar, expulsar y después reanuda el trabajo, mientras que la otra trabaja siempre a velocidad constante, y eso hace que aumente mucho su capacidad de trabajo, su capacidad de proceso, la densidad. Tenemos 250 kilos por metro cúbico, entonces en vez de 150 kilos por metro cúbico, que es lo que hace normalmente un rollo, entonces eso nos da mucha ventaja, sobre todo para trasladar el pasto y todo lo que es el proceso de logística. En cuanto a las mega enfardadoras, también generan pérdida, y una cuestión que tenemos que tener en cuenta: la línea de abajo es las pérdidas de una mega enfardadora estándar, como la 3200 que tenemos acá exhibiendo, y la línea superior es las pérdidas de una mega enfardadora con sistema cúter, con el procesador de fibra igual al que vimos en la rotoenfardadora. Siempre tenemos que trabajar en los rangos óptimos. En el caso de la mega enfardadora no podemos trabajar con 20% de humedad, tiene que estar más seco, el pasto tiene que estar más cerca de 16% de humedad, porque son tan densos, son 250 kilos por metro cúbico, que el agua que queda adentro después no va a salir más a la atmósfera. Siempre el heno se estabiliza en el 15. Si nosotros lo hacemos con 20, al mes va a tener 15. Siempre va a tratar de sacarse esos 5 puntos. Y si es un material muy denso como un megafardo, no va a poder salir, va a crecer mucho la humedad relativa dentro del megafardo, y por eso el megafardo es muy común, cuando está mal hecho, verlos negros o verlos incendiados. También al megafardo lo tenemos que cuidar mucho más como un rollo. Ni se le ocurra dejarlo a la intemperie, como sabemos, desgraciadamente, sabemos dejar los rollos, porque si llueve, el agua le cuesta mucho entrar, porque es un material muy denso, duro, como decíamos recién, pero una vez que ingresa, después le cuesta mucho secarse y generamos todos los problemas de podredumbre. Y este es un proceso nuevo que le queremos mostrar, que es una planta que está en Santiago del Estero, que hace todo heno de exportación, pero tienen una Quadrant, pero fundamentalmente su proceso trabaja con
una picadora, con una Jaguar, lo que se hace el corte, se deja secar el material hasta 50-40% de humedad y después van con una picadora, trabajan un radio de una planta central que está en Fernández, Santiago del Estero, de 25 kilómetros, van con la picadora, juntan el material y ese material va a una planta, se seca a 10% de humedad, que es la humedad para poder exportar 10-12%, y luego se hacen esos megafardos más pequeños y más compactos que se salen por puerto a través del tren. ¿Por qué eligen una Jaguar para trabajar en pastura? Y uno de los puntos fundamentales que ustedes tienen que ver, nosotros vemos este resorte que es común en todas las picadoras, en el sistema de alimentación, porque es el que trabaja cuando hay mucho material. Cuando trabajamos sobre maíz, sobre sorgo, el sistema compactador que trabaja es ese resorte. Pero la particularidad que tiene Jaguar con respecto a cualquier picadora es este amortiguador hidráulico, que hace que trabaje muy bien cuando ingresa poco volumen, que es lo que normalmente pasa en la pastura. Entonces hace que siempre ese material que está ingresando lo pueda tener apretado, y al tenerlo apretado es donde trabaja muy bien el rotor picador. Por eso Jaguar trabaja muy bien en maíz, en sorgo, como lo vamos a ver después, pero tiene un trabajo muy bueno cuando trabaja en pasturas o cuando trabaja con muy poco material. Así que bueno, muchas gracias y vamos a estar después en la dinámica para ir viendo todos estos puntos y ver dónde tenemos que ajustar para hacer un heno de alta calidad.